Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo una nueva historia al canal, espero y que sea de su agrado. También les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales y pueden enviarme sus historias y dentro de poco las estaré trayendo al canal. Y sin más que decir, comenzamos. El Nahual. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real. Aunque la misma sucedió en el año de 1985, algo vieja, pero todos la han conversado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noé y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que los cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y don Noel, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban a la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a las brujas que se presentaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran en las horas, en especial en aquel lugar solo donde muchas ánimas les encantaba pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligándolo a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que lo preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quisieran hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. En la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde al rancho. Luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero, a ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel, necesito que atienda por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel y con una mirada seria le dijo: Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted debería de enfrentar los daños que el hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: déjeme dormir y paso mañana temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que él, que estaba transformado en Nahual, era el hombre, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaban, pero sí que estaban seguros que era él, por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso por don Noel desafortunadamente le ocurrió. El Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a don Noel
esto que fue por su escopeta, y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa. Qué gran sorpresa que al llegar a su casa se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan. No estaba ni siquiera en la casa, pero don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. Se dice que Juan o el Nahual aún vive por esos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche, se alimenta de animales y de lo que se encuentra. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. La maestra que se convirtió en nahual. Soy una maestra rural del estado de Guerrero, con más de 30 años de servicio. Esto que les contaré me pasó hace 10 años, justo cuando la Secretaría de Educación Pública me mandó a impartir clases a una alejada comunidad indígena en la parte de las montañas del estado. Gracias a Dios, fui muy bien recibida por la mayoría de los campesinos, y a una que otra persona no les simpaticé. Esto porque no querían que los niños se superaran. Esto sí era extraño. Mi primer periodo de clases, que era del mes de enero a julio, salió perfecto. Fue allí que aproveché las vacaciones para bajar a mi rancho y pasarme un mes en casa de mis padres. Desde el primer día en que llegué, no lo hice sola. Lamentablemente algo más se vino de las montañas. Resulta que una noche tuve una pesadilla y me veía peleando por mi vida contra un felino de color negro, el cual me quería morder el cuello. Lo que hice fue tomar un palo y golpearlo, pero esa fiera se me fue encima y ambos rodamos por el bosque. En mis sueños pasaron otras cosas extrañas, como por ejemplo, yo siempre me veía cruzando un río que estaba de camino para llegar a la escuela, donde imparto clases, pero no podía continuar porque me salían dos ancianas, las cuales me impedían el paso, y me corrían diciendo que no me atreviera a mostrarle la ciencia y el conocimiento a la gente del pueblo, que yo no era bienvenida, ya que en ese pueblo no aceptaban un estudio avanzado y preferirían los usos y costumbres prehispánicos. Pero en ese momento las dos ancianas cayeron al piso rodando 4 veces a la derecha y 3 a la izquierda, y al momento de incorporarse las perdí de vista, y de allí emanaron 2 enormes y salvajes jaguares negros, los cuales comenzaron a atacarme, y una vez más me defendí, a tal grado que no podía despertar y mi sueño parecía realidad. Cuando desperté de mi primer sueño y me metí a bañar, al momento de tallarme la espalda, esta me ardía muy feo. Me enjuagué la espuma y allí me miré unos enormes rasguños en mi cuerpo, los cuales no traía. No le dije nada a mi familia porque imaginé que me atañé con algún clavo o alambre sin darme cuenta. A la siguiente noche me soñé que salía del pueblo para dirigirme a dar clases, pero no me permitían estas mujeres el paso. De hecho, volvió a pasar lo mismo, y ahora mediante unas palabras que luego investigué en el dialecto maya, estas se convirtieron en un ser híbrido entre jaguar y humano, y a toda costa querían evitar que yo entrara a este pueblo llamado Arkelia. Recuerdo que en segundos derribé a los felinos y nos metimos a una parte boscosa e inició una feroz batalla. Después de estar casi derrotada, saqué fuerzas y terminé por lastimar de consideración a estas 2 brujas nahuales, que se convertían en jaguares y optaron por marcharse y dejarme tranquila. Recuerdo que me marché de regreso al pueblo y no supe más. Al amanecer, desperté cansada, adolorida y con marcas de garras y mordeduras en mi cuerpo. Esto ya no era normal, y más porque el sueño se veía tan real y parecía más una especie de desdoblamiento físico. Esa semana me marché de regreso a la montaña del estado de Guerrero para continuar con mis clases en la comunidad indígena, donde por cierto tenían mucho control por ciertas personas
que eran las que decidían prácticamente lo que debían de hacer, o de lo contrario venían consecuencias. Al entrar al pueblo giré la vista y miré un canal de aguas negras y recordé que fue donde luché a muerte con los dos jaguares. Después de casi por llegar a la humilde escuela, me encontré de frente con dos mujeres como de 65 o 70 años, las cuales caminaban con lentitud y con un paso como si estuvieran heridas. Cuando estábamos casi de frente, una volteó hacia mí y se me quedó mirando muy feo, y al querer sostenerle la mirada, noté que tenía ojos como de felino. Después las tres seguimos nuestro camino. Allí ya no pasó nada, y continué con mi vida normal. De nueva cuenta regresé a casa de las vacaciones de Navidad, y traté de descansar, pero allí sucedió lo increíble de esto que les cuento. Esa noche de mi llegada no podía dormir porque me sentía preocupada, pero a eso de las 4 de la madrugada me venció el sueño. Soñé que me hacían brujería y que me mandaban a dañar. Además que era de amenaza porque a ciertas personas no les convenía que un pueblo indígena, que casi no hablaba español, creyera más en la ciencia que en lo espiritual, y eso podría incitar a los campesinos a abrir los ojos y a abandonar el pueblo. Yo tenía 22 años y era de mis primeros trabajos en una zona rural. La verdad, noté que en ese pueblo no iban a la iglesia, además de que pagaban una especie de tributo a cierto grupo de caciques. Sí creí que eso era todo, estaba muy equivocada, ya que al verme allí en el pueblo, en fracción de segundos de nueva cuenta, fui atacada por dos enormes y negros jaguares, los cuales me clavaron sus dientes. Allí grité de dolor y creo que fue real, que de inmediato mis hermanos y padres fueron a ver qué me pasaba. Dice mi madre que no me podían ni despertar y que dormida soltaba golpes y patadas, y a cambio yo recibía rasguños y de consideración, porque allí se me estaban haciendo marcas y mordidas de felinos, las cuales me comenzaban a sangrar, al grado que con nada despertaba. Mi madre rezaba, mis hermanos me gritaban y mi padre me trataba de curar mis heridas, pero esto era imposible. Después del canto de los gallos desperté y en cuestión de horas mis heridas cicatrizaron. Era imposible esto que me sucedía. Mis padres me dijeron que era brujería y que posiblemente me la colocaron en la comunidad indígena donde trabajé. Estuve a punto de renunciar y dejar a mis niños, pero algo dentro de mí decía que tenía que luchar y descifrar por qué pasaba eso. Mis padres ya sabían que allí en las limitadas en los ranchos de Markelia había infinidad de brujos, pero nunca imaginaron que estos me quisieran dañar. Esto se salió de control, y cada noche sostenía un luchador feroz con estos dos nahuales, los cuales siempre me dejaban heridas considerables. Mis padres llegaron a tomar fotos que por seguridad no puedo mostrar, pero llegaron a mirar cómo me clavaban colmillos de hasta 6 centímetros de profundidad, que parecían navajas. En una ocasión, las heridas eran tan delicadas que ya no podía ir a dar clases. Fue que tratamos de buscar los servicios de una bruja chamán para que me ayudara. Algo que nunca le conté a mis padres fue que en más de una ocasión me miré y era una gran bestia felina. Esto solo pasaba cuando regresaba a casa. En otra ocasión me llegaron a decir que yo traté de imitar a un jaguar y logré hacerle igual. No daba crédito a lo que pasaba, todo era confuso, pero si mis padres y hermanos ya me habían visto rugir como una fiera y las extrañas mordeduras y colmillos desgarrando mi piel, no hubo otra, y me llevaron a un pueblo de la Costa Chica de Guerrero, a donde supuestamente vivía un brujo chamán, de los más buenos. Al tocar la puerta, ya nos estaba esperando. Al verme este señor de inmediato me dijo por mi nombre. Después nos ordenó esperar y al minuto pasamos. Él me ordenó entrar y me dijo que al parecer un grupo de brujas nahualas no querían que me desarrollara como ser híbrido, aparte de que temían que yo las eliminara, porque en verdad eran muy poderosas, pero sobre todo tenían dominado al pueblo. Allí el brujo me dijo que en mi familia tenían el cargo o el don de nahual, y que mi misión fue la de ser líder. Además me dijo uno a uno mis sueños, donde me afirmó que no fueron alucinaciones, que en verdad yo salía a enfrentar a esas nahualas, que era de la clase mala, y que yo era de las buenas y poderosas.
Después de que dio instrucciones y algunas cosas por hacer, salí de allí, hacia casa. Al amanecer partí por la comunidad donde estaba mi escuela, y al llegar al puente, que estaba en la entrada del pueblo, miré mucha sangre regada y pedazos de pelo. Al entrar a mi salón de clases me dijo un alumno que ayer en la noche alguien mató a esas hermanas, de una forma extraña, pues las bañaron en sal e hicieron otras cruces con sal, también a donde les clavaron unos cuchillos, y minutos después estas mujeres murieron, de una manera agonizante. Y ahora después de años ya logré dominar a la perfección la metamorfosis de ser híbrido, en donde para llegar rápido a la escuela por si me gana el tiempo, me convierto en una fiera y corro por la selva o bosques. Pero ahora el problema es que hay otras personas que ya me dijeron que yo maté a esas brujas que dominaban el pueblo. Ahora quieren convencerme para que me quede a vivir allí y los guíe, ya que dicen que esa es mi misión de vida. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Pedro Torres. ¿Cómo me convertí en nahual para hacer justicia? Era de madrugada cuando escuchamos a los perros ladrar, pues sonaron unos balazos, y de un golpe abrieron la puerta. Padre tomó la escopeta y disparó varias veces. Cayeron un par de hombres, luego una ráfaga lo alcanzó y murió al instante. Mi padre se encerró con nosotros en el baño. Nos pegamos a la pared para evitar las balas que atravesaran la puerta. Cuando logramos abrirla, mi madre los recibió con el machete, y el primero le cortó la garganta, y al segundo se lo hundió en el vientre. Un tercer disparo sobre su pecho, pero ella logró asestar la hoja en su cabeza, tumbándolo. En ese momento entró la bestia. La bestia era un tipo alto y corpulento, de piel morena cocida por el sol. Su reputación de sádico y misógino era conocida en todo el pueblo y sus alrededores. Todos le temían, incluso sus mismos hombres. Lo habían contratado un extranjero para obligarnos a vender nuestras tierras, y aquellos que no accedían los desaparecían para quedarse con todo. Mi padre fue uno de los que no quiso vender. La tierra era lo único que teníamos. Cuando llegó, sujetó a mi madre por el cuello, levantándola hasta el techo. Ella intentó defenderse, pero con un simple movimiento rompió su garganta. Después me tomó por los cabellos y nos sacó arrastrando de la casa. Arrojó a mi hermana a la parte de atrás de una camioneta y la abusó enfrente de todos. Podía escuchar cómo sus huesos se quebraban, al mismo tiempo que la asfixiaba, hasta que dejó de moverse. Al terminar, me ofreció a sus hombres para que hicieran de mí lo que quisieran. Uno por uno fueron pasando, me golpeaban, entre risas y jadeos. No sé en qué momento me desmayé, solo sé que desperté amarrada y desnuda en el asiento de atrás de un carro. No tenía fuerzas. Todo me dolía. Aún así logré abrir la puerta y en una curva salí disparada. Caí rodando por una pendiente hasta unos matorrales. Escuché algunos disparos que impactaron cerca de donde estaba. Me dieron por muerta y se marcharon. Al amanecer, un anciano me encontró moribunda. Me llevó a su casa en las faldas del cerro. Curó mis heridas, entablilló los huesos rotos y cuidó de mí. 6 meses más tarde en sanar por completo, mientras lo hacía, solo pensaba en vengarme de la bestia y sus hombres. Durante el tiempo que pasé recuperándome, noté que venía gente de muy lejos para pedir consejos, amuletos, remedios o saber su futuro. El anciano era un chamán, sabía mucho sobre medicina herbolaria, infusiones, brebajes y cosas sobrenaturales. Mi madre me había hablado de ellos, decía que podían ver el alma de las personas, invocar espíritus, hablar o convertirse en animales, incluso hacer que lloviera. Una noche de luna, el chamán encendió una fogata y lanzó unas hierbas al fuego. Luego me dio a beber un líquido amargo. Sentí cómo el tiempo se empezó a hacer más lento. Se acercó a mí y puso su mano sobre mi pecho. Dijo que mi espíritu no estaba en armonía con mi cuerpo. La sed de venganza estaba alterando mi aura, y eso era malo. Me pidió que inhalara el humo y lo mantuviera unos instantes dentro. Después con la mano izquierda apretó mi vientre y lo empujó hacia arriba, porque en el estómago habitaba la venganza y era necesario que liberara ese sentimiento. Subió su mano hasta mi pecho y exhalé el humo. Sentí un gran alivio cuando lo hice y me sentí en paz. También dijo que ayudaría a conectarme con mi animal interior.
Entonces comenzó a aullar, y una manada de coyotes bajó del cerro. El más grande de ellos caminaba inquieto enfrente de mí. Los ojos le brillaban, reflejando las llamas de la fogata. El anciano me indicó que no tuviera miedo y me despojara de mi ropa. El coyote me había escogido. Nos miramos fijamente a los ojos. Se enfiló hacia mí y de un salto cruzó el fuego para introducirse en mi cuerpo. Comencé a convulsionar y caí desmayada. Cuando desperté, el fuego se había consumido. Me sentía fuerte y renovada. El chamán besó mi frente y puso un cordel en mi cuello, con el colmillo de un coyote colgando. Dijo que ahora yo era un nahual y podía convertirme en coyote cada que lo necesitara. Así podría buscar justicia para mi familia, pero que nunca la utilizara para hacer mal, o de lo contrario el animal me consumiría y perdería mi lado humano, convirtiéndome en una bestia salvaje. Me tomó un par de días aprender a transformarme. Después de dominarlo, llegó el momento de partir. El chamán se despidió de mí, un abrazo fraternal y dijo: que los espíritus de la tierra guíen tu camino, siempre con honestidad, justicia y verdad. Lanzó un puño de tierra al aire y luego desapareció. Como no podía regresar a casa, me dirigí a los límites del pueblo y pedí trabajo como mesera en uno de los bares. Ahí se juntaban asesinos, maleantes y malvivientes. Pasé 4 meses preguntando y reuniendo información sobre la bestia y sus hombres. Supuse que se reunían en un bar clandestino llamado Infierno. Fue fácil llegar a ellos, bastaba con esperarlos afuera y pedir que me llevaran. Ninguno desperdiciaría un bocado gratis. La mayoría me llevaba a un lugar alejado para atacarme, pero a ninguno lo dejé tocarme. Los gritos comenzaban al verme transformar. Horrorizados intentaban huir, mas era demasiado tarde. Algunos lloraban como niños, mientras se arrastraban con sus cuerpos mutilados. Otros intentaban rezar y suplicaban que no los matara, incluso cuando sus entrañas se encontraban colgando en mi boca. Al final todo terminaba en un mar de sangre, carne y tripas. Uno por uno fueron cayendo todos, aunque fue más difícil acercarme a la bestia, debido a los brutales asesinatos. Uno de sus secuaces, antes de morir en mis fauces, dijo que a su jefe le gustaba asfixiar a las mujeres con las que estaba. Eran pocas las que sobrevivían a un encuentro con él, así que la dueña del bar solía darle mujeres jóvenes que vinieran de otros pueblos o que no tuvieran familia. Así nadie preguntaba por ellas, garantizando la clandestinidad del negocio. Logré colarme en el bar un viernes por la noche. Busqué a la encargada y le dije que necesitaba trabajo. Pude notar cómo le brillaron los ojos cuando me vio. Pidió a 2 hombres que me llevaran a un cuarto en la parte superior. Las paredes estaban acondicionadas para que el ruido no las traspasara. Ni siquiera había un colchón, solo un par de grilletas colgando del techo, pues también le gustaba sodomizar a sus víctimas. Me encadenaron y se fueron. Pasó alrededor de 1 hora y mis manos comenzaban a dormirse. De pronto se abrió la puerta y la bestia entró bufando. Me miró sin hacer ningún gesto. Caminó lentamente hacia mí, hasta tenerlo tan cerca que podía sentir el aire caliente de su respiración en mi rostro. Entonces, sus ojos se encendieron como 2 llamas rojas. Comenzó a asfixiarme con una mano. Eso le despertó un instinto animal en celo. Su cara cambió por una mueca de lujuria y empezó a babear. De un jalón arrancó mi vestido. Estaba a punto de abusar cuando soltó mi cuello, por unos instantes suficientes para liberar mis manos. Transformándome y abalanzándome sobre su cuello, lanzó un grito de dolor y retrocedió un par de pasos. La sangre salpicaba la pared a chorros. Luego sonrió con malicia y se transformó en un lobo negro. También era un nahual, pero había perdido su humildad al usar su poder para hacer el mal. Inmediatamente me atacó sin piedad, y yo a él. Fue una lucha encarnizada. Sin embargo, la pérdida de sangre fue mermándolo poco a poco hasta que las fuerzas le fallaron y cayó desfallecido. Aproveché el momento y lo terminé con una mordida que le arrebató su último aliento. Me tomé un momento para recobrar las fuerzas. Había sufrido múltiples heridas en mi cuerpo. Aún así, logré levantarme. Bañada en sangre, bajé al salón principal y ante la mirada atónita de los asistentes, salí por la puerta principal. Caminé toda la noche. Al amanecer llegué a la casa del chamán.
Me recibió y curó mis heridas. Como no tenía dónde ir, me adoptó como su aprendiz y con el tiempo me convertí en una mujer chamán. La historia que les voy a contar puede resultar increíble para muchos, pero para muchos otros a lo mejor les parece familiar, sobre todo a aquellas personas que vivieron en poblados rodeados de bosques o montañas. En ese entonces era un soldado. Mi grupo había ido a atender un reporte de secuestro en medio de la densa sierra. Por cuestiones personales, omitiré el nombre del poblado. Al llegar a ese sitio, nadie salió a atendernos, y por más que intentábamos investigar lo que había ocurrido, nadie nos decía nada, y no era para menos. Toda la gente moría de miedo, debido a que ese poblado vivía bajo las amenazas del crimen organizado. Habían sido días difíciles, y por eso nosotros sabíamos que ese tipo de misiones eran de vida o muerte. Recientemente, en el poblado, se habían quemado varios vehículos. Los secuestros iban a la orden del día, así como las ejecuciones, y es por ello por lo que las indicaciones eran hacer una pequeña base en el sitio y quedarnos a patrullar hasta hallar de ser posible a los responsables. Conociendo a un viejo hombre llamado Don Fidel y a su hijo Raúl, quien era un adolescente de aproximadamente 12 años, ellos fueron los únicos quienes desde nuestra llegada mostraron apoyo y disposición para ayudarnos. El hombre tenía mucho resentimiento contra los grupos criminales. Ellos le habían arrebatado de su lado a su esposa durante un tiroteo. El único pecado de la mujer fue haber ido por las tortillas y estar en el peor lugar, en el momento equivocado, cuando una bala perdida le perforó una pierna, muriendo desangrada entre los brazos de su marido. Además de ello, el viejo Fidel contaba que en las últimas semanas, miembros criminales, no conformes con las extorsiones y derechos de piso al que los sometían al poblado, de igual manera comenzaban a despojar de sus tierras a los campesinos, tierras que eran su único medio de sustento. Es común llegar a trabajar las tierras y ver personas sembrando esas porquerías o construyendo laboratorios en el territorio de uno. Pero deja de que quieran despojarnos de todo el sustento, pues sí pienso que esos cabrones se están pasando de la raya. Pero pues uno humildemente y sin fuerzas, ¿qué más les puede decir? Solo nos queda aguantarnos o perder la vida, decía Don Fidel. Tristemente, las palabras de Don Fidel generaron consternación y coraje a más de uno de nuestro grupo. Muchos de nosotros veníamos de familias de campo y sabíamos perfectamente lo que era depender únicamente de las tierras. Al escuchar eso, yo tranquilizaba a Don Fidel y le prometía que como soldados del honorable ejército mexicano haríamos todo lo posible por defenderlo a él y a sus tierras, aunque nos cueste o lo que nos tenga que costar. Muy pronto tendremos la oportunidad de aplicar todo lo antes dicho, y al igual que a mí, sería un evento que me marcaría de por vida. Era una noche bonita, había un frío de esos que se sentía hasta en los huesos. Estábamos alrededor de una fogata. Esa noche nos habían tocado patrullar cerca de los arados, puestos que en días previos los campesinos habían estado reportando mucho movimiento en esas tierras. Inclusive, uno de ellos había desaparecido. Era junto con Don Fidel el que más intentaba motivar a la gente para que luchen por sus tierras. Desafortunadamente, había sido víctima de un levantón, y en varios días no se había sabido nada de su paradero. Aún no había ninguno de nuestro grupo dormido cuando comenzamos a escuchar unos sonidos de camionetas llegar cerca de donde nosotros nos ubicábamos. Enseguida nos pusimos a alerta, diseñamos una emboscada, primeramente solo para vigilar de quién se trataba, pero listos en todo momento para comenzar un intercambio de fuego. En caso de que sea necesario, dos de nosotros fueron hacia dos vehículos que teníamos escondidos por si la situación lo ameritaba. Al acercarnos lentamente de donde provenía el sonido de las camionetas, fuimos un grupo de personas bajando material hacia un pequeño tinglado en medio de los metales. Al parecer, habíamos dado con un laboratorio clandestino. Sin embargo, alguien nos los había alertado de que estábamos muy cerca de él.
y se percataron de que estábamos al acecho. Al vernos, comenzaron a descargar sus armas sobre nosotros. Como pudimos, nos resguardamos entre la maleza. La oscuridad de la noche nos ayudó bastante para no ser blanco fácil, y así comenzó un intenso intercambio de fuego. Ante la intensidad del enfrentamiento, una bala cruzada dio como blanco en un barril de algún tipo de solvente y este generó un estallido, situación que aprovecharon los enemigos para huir del sitio a toda velocidad en su camioneta. En eso, nosotros compañeros llegaron de igual forma con nuestros vehículos. Comenzamos a perseguirlos, iniciando así una intensa persecución, con una lluvia de proyectiles de por medio. Ellos avanzaron un buen tramo entre tumbos de las brechas en mal estado, en medio de los campos, y nosotros los seguimos, y en medio de un claro, ellos detuvieron su camioneta y la cruzaron en el camino. Se bajaron y la usaron como un escudo mientras descargaban sus armas contra nosotros. De nuestra parte, de igual manera hicimos lo mismo, y acomodamos las dos camionetas para escudarnos con ellas. Sin embargo, y desafortunadamente, uno de mis compañeros ya había recibido una herida de bala mortal. El tiroteo siguió como por 10 minutos y de los 8 que eran, ellos 3 habían sido abatidos mortalmente, y fue allá cuando aquellos criminales decidieron entregarse, o al menos eso era lo que pensábamos, porque en unos minutos más descubrimos que realmente ellos solo habían estado haciendo tiempo y que ahora ellos nos habían emboscado realmente. Fue una situación terrible. Estábamos rodeados por un grupo como de 15 personas fuertemente armadas, quienes nos aprisionaron sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Ellos comenzaron a golpearnos y después nos pusieron en fila, con las manos esposadas. No nos cabía duda de que ese era nuestro fin, y pues como cualquier persona teníamos miedo, ya que era muy difícil salir con vida de esa. Nuestros ejecutores se burlaban de nosotros y decían que eso nos pasaba por estar en el bando equivocado. Ni uno de nosotros dijo nada, y así fue que llegó el momento en el que iban a proceder a nuestra ejecución, cuando repentinamente pudimos escuchar cómo los maizales que se encontraban rodeándonos, unos fuertes crujidos de plantas y árboles que sucumbían ante el poderoso paso de algo que se acercaba, al parecer corriendo a toda velocidad por la estela de sonidos que dejaba por su paso. Pude dimensionar que aquella cosa era una bestia enorme. Nuestros captores, al escuchar eso, se pusieron en posición de combate y comenzaron a vaciar sus armas contra los campos, pero el sonido comenzó a escucharse por todos lados, como si lo que provocara esté corriendo en círculos. Esto desentendió mucho a los criminales, a tal grado que llegó un momento donde se dispararon entre ellos. Ya con mucho miedo de no saber con lo que se estaban enfrentando, subieron a sus camionetas y emprendieron la huida, dejándonos a nosotros allí junto con sus compañeros heridos y moribundos. Fue justo en el momento cuando apenas avanzaban unos cuantos metros cuando vimos un tremendo animal salir de entre los maizales. Él tenía un aspecto entre perro lobo y hombre, y corría a una sorprendente velocidad. A 4 patas, los criminales le disparaban con la única finalidad de matarlo, pero ésta esquivaba muy hábilmente las balas y cada vez se encontraba más cerca del vehículo de los malos. Aquella bestia, no me cabe duda alguna que se trataba de un nahual, y estaba a punto de darle alcance a la camioneta, cuando entre la oscuridad salió una camioneta más. Esta estaba blindada y más preparada para combate. El vehículo pesado se dirigió directamente hacia el nahual para atropellarlo. A pesar del gran tamaño de la bestia, era evidente que iba a ser difícil sobrevivir al impacto de aquel vehículo, y justo cuando era tan inminente el choque, un gran aullido procedente de las montañas que se encontraban rodeándonos hizo que todos miráramos hacia allá, y pudimos ver un gran animal con unas dimensiones aún más grandes que el de la primera bestia. Este, después de realizar su grito de guerra, bajó brincando yendo a toda velocidad, y justo en esos centímetros de que el vehículo blindado impactara al primer nahual, esta segunda bestia, que a toda velocidad y con una gran potencia impactó contra el costado del blindado, y el cual salió volcado.
sorprendentemente sin haber prestado resistencia contra la embestida de aquella majestuosa bestia que salió de las montañas. Después de eso, le dieron alcance a la primer camioneta, en donde los criminales habían quedado sin municiones, y ante nuestros ojos, atónitos, veíamos cómo estas bestias desgarraban, mutilaban y devoraban a esos hombres que, a pesar de querer huir corriendo a toda velocidad, eran alcanzados por estas bestias, como un gato atrapa a un ratón. Después de esa masacre, aquellas bestias huyeron y se internaron en el bosque, perdiéndose ante la oscuridad. Era bastante claro que su objetivo eran los criminales. Al paso de unos minutos llegaron refuerzos hacia nosotros y nos liberaron. Cuando nos preguntaron que qué había pasado, dijimos que un grupo de encapuchados, que sospechábamos que eran parte de un grupo enemigo, habían acabado con ellos más por ser enemigos que por ayudarnos. Optamos por inventar esa historia porque sinceramente nunca nos creían si contáramos que un par de nahuales nos salvaron la vida. El día siguiente, y después de las valoraciones pertinentes, algunos los mandaron por atención médica y otros preferimos quedarnos a seguir con el patrullaje. En los días posteriores no vimos a don Fidel y a su hijo Raúl, pero cuando estábamos a punto de irnos de aquel lugar, el pequeño Raúl se apareció y nos agradeció por nuestra entrega y el coraje de lucha. Nosotros le dimos las gracias y le preguntamos por su padre. Él dijo que se encontraba un poco enfermo, pero que no era nada grave, que seguramente en unas pocas lunas se recuperaría. Después de eso nos fuimos de aquel sitio y nunca volvimos a saber de ellos. Los que presenciamos aquella masacre por parte de los nahuales, hasta hoy platicamos incrédulos lo que sucedió. Los más analíticos como yo nos quedamos con la idea de que Raúl nos dijo que su padre se recuperaría en unas cuantas lunas, en alusión de que ellos eran los nahuales. La verdad no me consta, pero nada me quita de la cabeza que ellos fueron aquellas bestias que nos ayudaron a salir adelante contra el crimen. Otra cosa que escuchando por parte de algunos excompañeros militares es que ese poblado hoy en día se encuentra libre del narco y se escuchan dos grandes bestias aullar por las noches en sus majestuosos bosques entre la sierra. Sin duda estoy seguro de que se trata de don Fidel y Raúl, quienes en forma de imponentes nahuales ahora patrullan sus tierras. Bueno, espero que les guste esta pequeña historia y no olviden mandarnos sus historias por correo, ahí en la descripción se los dejo, o igual en mis redes sociales nos pueden mandar un mensaje directo y muy pronto las estaremos subiendo. Sin más que decir, dulces pesadillas.